y hacen una continua guerra civil. Cada provincia forma un cuerpo aparte, que solo se interesa de su propia conservación, aunque sea en perjuicio y depresión de las demás. De aquí viene que toda ella esté dividida en porciones y cuerpos aislados, con fuero privativo y con régimen distinto. Fin de la cita. Tal y como indicó el ilustrado limeño Pablo de la Ville, o algo más tarde el ministro Mariano Luis de Urquijo, dirigiéndose al capitán general de Castilla, el 3 de abril de 1808. Cito: «Nuestra España», decía, «representa en sí un edificio gótico, construido con los materiales más diversos. Existen en nuestro país tantos gobiernos, privilegios, leyes y costumbres como provincias. En España no hay nada que se parezca a lo que en Europa se llama dirección social. Estas causas constituirán siempre un obstáculo a la creación de un poder central que sea lo suficientemente sólido para unir todas las fuerzas nacionales». Fin de la cita. Y los acontecimientos desarrollados en el periodo comprendido, al menos entre 1809 y 1815, no pudieron más que darles la razón. Respecto al cuarto problema que he planteado, el fin o principio del bienio crucial. En su trabajo, Claudia Rosas rompe con la conceptualización de Xavier Guerra sobre la idea de un periodo definitivo, a menudo visto como exclusivo y excluyente para la explicación de las revoluciones hispánicas, el correspondiente a los años cruciales, decía Guerra, de 1808-1809, también conocido como el bienio crucial. Rosas considera que la historiografía ha minimizado la importancia de una primera coyuntura marcada por el impacto de dos acontecimientos tan fundamentales como la Revolución Francesa y la rebelión de Tupac Amaru, cuyo impacto se extiende entre 1789 y 1800. Entre otros, Rosas aporta una serie de hechos demostrativos, de los cuales resalto la aparición en Lima y en algunas otras provincias de unos pasquines subversivos en los que se criticaba duramente al gobierno colonial y se alababa al gobierno francés. La investigación de Claudia enlaza con una que hemos realizado, en la que se expuso también que en el mes de agosto de 1794 habían aparecido fijados en los parajes más públicos de la ciudad de Santa Fe de Bogotá unos pasquines calificados como sediciosos por las autoridades. La causa estuvo además relacionada con un expediente formado en igual fecha sobre pasquines sediciosos en Quito. En esta ciudad el presidente de la audiencia, Luis Muñoz de Guzmán, había dado cuenta de los pasquines de autores desconocidos que habían aparecido en esa ciudad el 21 de octubre de 1794, 2 meses después de lo de Santa Fe. También el gobernador de Guayaquil dio cuenta de haber recibido una carta anónima fechada el 3 de octubre de 1794 con la marca de la estafeta de Quito, que hablaba de la independencia de la ciudad de Santa Fe con la ayuda de las potencias extranjeras. Los sucesos descritos, los cuales conectan de forma evidente Santa Fe, Quito, Guayaquil, Lima y otras provincias del Virreinato del Perú y de la Nueva Granada, apoyan la tesis de una organización previa a los sucesos peninsulares de 1808, desmintiendo teorías que atribuyen de manera casi exclusiva a los sucesos peninsulares los que se desarrollan posteriormente en América. Además, contradicen la idea de unos criollos indolentes y nada preocupados por la política, viviendo una especie de paz octaviana que solo se rompió con los sucesos acaecidos en España con la invasión napoleónica. Pero, ¿por qué precisamente la conspiración o el amago de revuelta tiene lugar en 1794? Los sucesos discurren por cauces paralelos a los de 1810. En 1794, España también se encuentra en guerra contra Francia. La campaña de 1794 fue particularmente desastrosa. Godoy, más tarde príncipe de la paz y ya capitán general responsable de todas las operaciones, se opuso violentamente a la petición de paz del conde de Aranda, a quien desterró a Jaén y posteriormente encerró en la Alhambra. El tercer cuerpo de ejército, al mando del general Antonio Ricardos, sufrió la pérdida de su jefe y con este suceso no solo los territorios ganados a Francia en su territorio, el Rosellón, sino que además el ejército francés ocupó Figueras y San Sebastián. Esta inestabilidad y amenaza directa a la soberanía española sobre su propio territorio abonó el terreno para que las redes políticas difundieran en Lima y Santa Fe el plan político que ya habían estado arreglando. En este mismo sentido, en un informe mandado elaborar por el gobernador de la Plaza de Cartagena en 1817 sobre los sucesos previos que organizaron la insurrección
de la Nueva Granada, el brigadier Gabriel de Torres y Velasco dio cuenta de cómo antes de 1810, según estos informes, el plan de revolución había sido general y sus partícipes comunicaban por escrito sus ideas y viajaban de unas provincias a otras bajo la apariencia de las transacciones comerciales para coordinar, dijo, con mayor eficacia sus planes. En el quinto y último punto, el terror y la patria, o a la patria por el terror. Tras la retirada de las tropas francesas, junto con el rey José Bonaparte en Madrid, en agosto de 1808, la capital del reino amaneció el día 3 en calma, pero en tensión, sin fuerzas con qué imponer el orden, ni los más connotados liberales se sentían seguros ante lo que ellos juzgaban como la imprevisibilidad e irracionalidad del pueblo llano. Antonio Alcalá Zamora, connotado liberal, a menudo radical, narró años después en sus memorias que tras la marcha de los franceses permaneció en Madrid don Luis Biguri, quien había sido intendente de la isla de Cuba y amigo de Diego Godoy, hermano de Manuel, y por ello, para el pueblo llano, pero también para la élite que aún vivía en Madrid, sospechoso de afrancesar. Ese día Biguri salió a la calle maltratando a un negro esclavo suyo que, quejándose, prorrumpió a gritos en contra de su amo. En el alboroto popular que se organizó, Biguri cayó muerto. A su cadáver se ató una soga con la cual fue arrastrado por las calles entre gritos y aplausos de, en palabras de Alcalá Galiano, gente frenética sino malvada. Se popularizó el término de bigurizar al hecho de matar y a continuación arrastrar el cadáver del asesinado. Además de en Madrid, hubo bigurizaciones en Cádiz, La Coruña, Cartagena de Levanto, Sevilla, entre otros, y además 4 capitanes generales, como nos ha recordado el profesor Chus, fueron asesinados. Pero como sucedió con la vacatio regis, el proceso de bigurizar adquirió connotaciones absolutamente contrapuestas en España y América. Mientras en España las élites liberales o absolutistas contrapusieron a la posibilidad del terror, un terror anárquico manejado por los sectores populares en el proceso de reconfiguración del nuevo orden, la preservación del propio orden en América, el terror dio sentido a la preservación de la patria en la lucha contra el absolutismo. Eso sí, un terror ordenado, vinculado a la élite y a su construcción del Estado-nación. La Revolución Francesa había establecido que la libertad, como reconocieron Robespierre y Saint-Simon, es una virtud y como tal, además de en derecho, se convertía en un deber que había que preservar mediante el terror. La alianza de naturaleza, libertad, ley, virtud y terror hacían imprescindible decapitar a Luis XVI o declarar la guerra a muerte, en el caso de América, a los españoles. Frente al gobierno de la tiranía, sin ley, sin libertad, sin sociedad, donde solo existía un rebaño de esclavos y de súbditos y donde un hombre dependía de otro hombre, la república, la sociedad civil y política, es el estado de la igualdad, donde un hombre vale lo mismo que otro hombre y donde soy libre solo si mi vecino también lo es. Esta era la patria que había que preservar con el terror. En este sentido, Bragoni nos narró cómo el suplicio impuesto a Liniers y sus acólitos en cabeza del Tigre fue absolutamente necesario. La Junta esgrimió que el brigadier Liniers había desconocido el derecho de los pueblos, que los conspiradores eran contrarios o enemigos de la patria y que ésta mandaba que solo el terror del suplicio puede servir de escarmiento a sus cómplices. Por lo que la Junta, dijo Bragoni, trazaba a partir de entonces una línea demarcatoria destinada a reservarse para sí la facultad de interpretar todo apelativo patriótico. Los conspiradores realistas no se proponían solamente exterminar la Junta, sino alzarse en armas con Montevideo para, cito, subyugar a los pueblos y a los que tenían reducidos a la opresión de 3 siglos y perpetuar el oprobio de nuestra esclavitud. Fin de la cita. Y contra ello solo cabía la posibilidad de oponer el terror. Muchas gracias.